Entonces, la exposición en el caso Odebrecht corresponde a partir de hoy a Jesús Vázquez Martínez. En relación con eso hay otra primicia, pero tengo aquí la presentación que formuló Ángel Rondón en la conclusión de su contestación a las imputaciones que hace el Ministerio Público en el juicio preliminar que lleva a cabo el juez Ortega, que se resume en lo siguiente, en algo que yo no sé si alguien lógicamente se lo puede explicar. El Ministerio Público acusa a una persona de haber influido en una cantidad de instituciones para la aprobación de contratos. Y entonces ese haber influido no es otra cosa que haber sobornado en esas instituciones para que se aprobaran los contratos. Pero resulta que de esas instituciones no aparece en el expediente ni un mensajero. Por no referirme a los incumbentes o a los directores principales. Es decir, usted está diciendo que una persona supuestamente ejerció influencia y que probablemente sobornó en esa institución. Pero para que se otorgue, para que haya un sobornador, tiene que haber un sobornado. Tiene obligatoriamente que haber un sobornado. Ah, no, resulta que en cada una de esas instituciones, entonces, si se otorgó un soborno, el soborno se le dio a fantasma. ¿Por qué? Porque en el expediente no aparece nadie de esas instituciones. Y el Congreso, que es unicameral, que no es unicameral, sino bicameral, el Congreso de la República Dominicana, resulta que usted va a sobornar a la Cámara de Diputados, pero en el expediente no hay un diputado sobornado. No hay un solo. No hay un solo en el expediente. Y el Congreso es bicameral. En el expediente nada más hay un mago, que es el senador Tommy Galán. Tommy Galán, un mago que lograba solo en un Congreso bicameral, pues hacerlo todo. ¿Qué fue lo que pasó en el fondo? Lo que advertí desde el principio. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Las llamadas delaciones premiadas, es lo único que está ahí. Y eso fue mucho antes del acuerdo con Odebrecht, que la primera pregunta que hay que hacer, ¿y el acuerdo con Odebrecht para qué fue? Yo he defendido la parte del beneficio económico del Estado para ese acuerdo, pero se supone que ese acuerdo no era solamente para eso. Se supone que a cambio Odebrecht iba a aportar unas informaciones que permitirían al Ministerio Público en su expediente probar las acusaciones de soborno. Pero resulta que después de haber hecho todo el bulto del mundo, ustedes recuerdan cuando llegaron estos camiones desde Brasil con muchísimas informaciones para el expediente, resulta que todo eso era bulto. El expediente está basado en los documentos que Ángel Rondón entregó. Es decir, no hay un solo papelito en ese expediente que no corresponda a los documentos que de manera voluntaria entregó Ángel Rondón. Pero en esos documentos no hay en ninguna parte afirmación de que se haya otorgado o se haya recibido un soborno. Entonces, todo eso está basado en las delaciones premiadas, pero repito, las delaciones premiadas no vienen como producto del acuerdo con Odebrecht, porque esas delaciones premiadas
estaban aquí mucho antes de eso. Es más, de esas delaciones premiadas, yo había hablado aquí en sentido general, mucho antes de que se presentara ese acuerdo. Es decir, eso era muy conocido. No, lo que se supone que venía era otra cosa. Ah, no, pero eso no vino. Y como quiera está allí sustentado este expediente. Entonces, en su exposición, Ángel Rondón dice lo siguiente: sobre el párrafo 2 y 3, en el acuerdo de lenidad USA, Brasil, Suiza, la constructora Norberto Odebrecht dice que distribuyó 92 millones. Entonces, más sin embargo, no menciona el nombre de Ángel Rondón. En ninguna parte está mencionado el nombre de Ángel Rondón. El nombre de Ángel Rondón salió de un invento, de una manipulación, que a eso está bien acostumbrado el Ministerio Público, y la prueba de eso ha sido lo que acaba de ocurrir con la respuesta de la Embajada de Estados Unidos a la periodista Ari Bertré y Edith Feble. Que en el caso de la periodista Ari Bertré, ella recibe la respuesta de la Embajada, la envía a su medio, solamente tiene una copia enviada a su medio y una copia que le pidió la directora de Relaciones Públicas de la Procuraduría. Y sin que ella distribuyera la respuesta de la embajada, y antes de que ella, que era la destinataria, hiciera uso de esa información, y esa información estaba distribuida masivamente en todas las redes, pero manipulada, con un párrafo excluido, donde se decía que el señor Gloss no estaba siendo objeto de investigación en estos momentos en los Estados Unidos de América. Bueno, así mismo ocurrió cuando se llevó al interrogatorio el 10 de enero al que para entonces ya era el nuevo incumbente de Odebrecht en la República Dominicana, Marcelo Hopp. Al otro día, el Ministerio Público hizo publicar en los periódicos que supuestamente Marcelo Hopp había dicho que Ángel Rondón era el que había manejado los sobornos. Pero resulta que como eso era mentira, en el expediente eso no aparece. Porque en el expediente lo que aparece son las declaraciones que dio Marcelo Hopp, que en ningún momento dijo eso. En ningún momento dijo eso. Eso fue un invento, una manipulación vulgar. Como se han manipulado otras cosas. Al Listín Diario se le puso a publicar que supuestamente en los interrogatorios Rondón había dicho cómo distribuyó el soborno. Y el periódico lo publicó en sus titulares: fulano de tal explica cómo distribuyó el soborno. Y resulta que eso era mentira también, otra manipulación. Porque no está eso en el expediente, porque eso nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió. Entonces, la respuesta que da a estas cosas, dice Rondón lo siguiente: la Procuraduría maliciosamente le agregó que el intermediario es Ángel Rondón, cosa que no está planteada ni en delaciones premiadas, ni en ninguno de los interrogatorios, ni a Marcelo Hopp, ni a Marco Vasconcelos. Y así lo pone en la acusación. En la página 68 de la solicitud de medida de coerción, el señor Maximiliano Suero, es administrador de la empresa de generación hidroeléctrica CDE, admitió en su interrogatorio que el ejecutivo de Odebrecht, Eito Acevedo, admitió haberle hecho la oferta de $80,000. Esto significa, magistrado, que Odebrecht actuaba directamente en la oferta de soborno a través de sus ejecutivos. Entonces, ellos excluyen a Punta Catalina, lo cual no entiendo, ya que el mismo trabajo que hice en los demás proyectos de Odebrecht en los últimos 6 años fue el mismo que hice en Punta Catalina. El Ministerio Público dice que solo 16 contratos de financiamiento fueron aprobados por ambas cámaras mediante el pago de soborno a legisladores. Aquí no hay, bajo condición de acuerdo, ni un solo diputado de más de 400 diputados que participaron en las aprobaciones de esos préstamos del 2002 al 2014. Entonces, se puede concluir
que la Cámara de Diputados no hubo soborno. ¿Por qué? Porque no hay diputados acusados aquí. Es decir, ahí no se sobornó a nadie. Aquí solo hay 2 expresidentes del Senado que corresponden al partido de la oposición y un senador del partido de gobierno que fue presidente de la Comisión de Finanzas y Hacienda por varios años. En 16 años de aprobación de proyectos debieron haber participado en la Comisión de Hacienda y de Finanzas más de 60 o 70 senadores. Y sin embargo, aquí hay solamente un acusado senador que fue el presidente de la Comisión de Finanzas y de Hacienda. Eso significa que ese senador es un mago, ya que logró pasar esos proyectos y aprobar por unanimidad sin que su compañero de comisión y lo del pleno se enteraran de que él cobraba. Y algo más, que también hacía trabajo para lograr la aprobación en la Cámara de Diputados. Entonces, en la página 12, párrafo 1, ellos dicen que yo utilizaba la empresa Lachan como empresa fantasma o pantalla para recibir los sobornos de Odebrecht. No, magistrado, Lachan no era una empresa fantasma, porque Lachan es una empresa de la que yo he sido accionista principal y cuenta en el país con su correspondiente RNC, y ahí menciona el RNC, y hacía transacciones bancarias tanto local como internacional. En el párrafo 13, la página 13, párrafo 4, en su actuación el Ministerio Público señala lo siguiente: en el marco de las ejecuciones de las obras por parte de la sociedad comercial constructora Norberto Odebrecht, fue que se otorgaron los sobornos a funcionarios y legisladores dominicanos, que por cierto no hay ni funcionarios ni legisladores. Por tanto, desarrollaremos a continuación la incidencia más importante, y ahí menciona una serie de cosas. Ellos dicen que la constructora Norberto Odebrecht sobornaba en la fase de adjudicación de la obra. Oiga bien, magistrado, en la fase de adjudicación. Y yo me pregunto, ¿dónde están los miembros de esa fase? ¿Dónde están los miembros de esa fase? Porque usted dice que era en esa fase que ellos sobornaban. Ok, ¿dónde está la gente que estaba sobornada en esa fase? En estas 17 obras había 100 personas como miembros de los comités de licitación. Magistrado, ¿dónde están esos sobornados que dice el Ministerio Público? Aquí no hay uno. Entonces, tenemos que descartar el soborno en esa fase de adjudicación de la obra. Yo no entiendo esa incoherencia. No sé si usted la va a entender. Y la página 13 y 14, aquí hacen un relato sobre la línea noroeste. En el segundo párrafo, página 14, ellos dicen que el 7 de marzo de 2002 se firmó una adenda que introduce ilegalmente a la constructora Norberto Odebrecht para hacer el consorcio Odebrecht Andrade Gutiérrez e Hidroeléctrica Agrícola y Civil, con un valor de 161 millones de dólares. Nótese, magistrado, que en esta acusación no está Andrade Gutiérrez, principal consorciado de la obra. Es decir, si para eso se hizo un soborno, y ese soborno dice el Ministerio Público que lo hicieron Andrade y Odebrecht y la otra empresa, pues resulta que esas empresas deberían estar en el expediente y no lo están. No lo están. Entonces, magistrado, la defensa de Roberto Rodríguez explicó claramente su participación en ese proyecto y él no tuvo nada que ver con la adjudicación del mismo. Ese proyecto lo adjudicó el expresidente Hipólito Mejía, apoyándose en una comisión nombrada para tales efectos. Ni Roberto, ni mucho menos yo, tuvimos que ver con la adjudicación de eso. Y es el Ministerio Público que dice que el soborno fue en la adjudicación que se otorgó. En definitiva, señores, yo hace mucho tiempo que no hablaba de este asunto, porque sabía, por todo el conocimiento que tengo de lo que hay ahí, que llegado el momento, la inconsistencia de eso que se hizo, porque lo que se hizo fue que no se investigó, y punto. Señor Martínez Pozo nunca ha dicho que no hubo soborno, nunca lo ha dicho. Ha dicho que no interesó investigar ese tema. No interesó investigar ese tema. ¿Por qué? Porque había que preguntarle a Marco Vasconcelos cómo fue que se distribuyó el soborno y a quién se lo dieron. Sobre todo si, como se ve con lo que ocurrió con Suero, con el ingeniero Suero, a Suero fueron a ofrecerle $80,000 de soborno y fue Odebrecht que se lo ofreció, y él cita a la persona de Odebrecht que se lo ofreció. Ah, pero a Marco Vasconcelos no se le quiso interrogar nunca. Y ya no hay tiempo para hacerlo, pero no se le quiso interrogar.
Sencillamente no se quería escuchar. No se quería escuchar lo que él pudiera decir. Era más fácil inventar y hacer todo eso, que en definitiva le dio de lado a la real investigación. No hubo investigación del tema de soborno. No es que no ha habido soborno, no, es que no dio la gana de hacer una investigación sobre el tema de soborno, porque lo que interesaba era hacer el bulto para salir de la situación que estaba planteada en el país con la cuestión esta del movimiento de la Marcha Verde. Entonces, la primicia es la siguiente. Primicia. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. El juez Francisco Ortega Polanco acogió la solicitud de Chu Vázquez para citar formalmente al Procurador General de la República a comparecer este martes a ser interrogado por el caso Odebrecht. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha sido oficialmente citado por el juez Francisco Ortega Polanco para comparecer este martes a responder preguntas sobre este expediente Odebrecht. Él dijo en la celebración del Día del Periodista, en un acto que hizo, que él estaba dispuesto pues a acudir. Entonces mañana vamos a verlo, porque él va a acudir porque en lo otro, si él no va, el juez tiene que disponer que lo busquen. Es decir, si él no va, el juez tiene que disponer que lo busquen, porque ni él ni nadie está por encima de la ley. Entonces vamos a ver lo que ocurre mañana con la citación oficial, pero ya fue citado de manera oficial por el juez Francisco Ortega Polanco, que acogió esa petición de los abogados de Jesús Vázquez Martínez. El Sol de la Mañana.